¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y en esta ocasión algo que pues todavía es nota, Sí, porque pues bueno, además, como en el caso de Fofo en su momento que llegamos a comentar, todavía faltan procesos impugnativos, casi Sí. seguro. Y pues en esta ocasión vamos a hablar del magisterio, pero específicamente por ahí del profesor Esteban. sí. Ay, ay, ay. A ver, Híjole. contexto. Sí. ¿Cómo ¿Cómo llegamos partimos? ¿Cómo llegamos a esto, no? Un delito por ahí de omisión de auxilio Ajá. porque, pues, ¿Por qué? pasó algún accidente, Sí. ¿no? Con un estudiante. Y pues resulta que le estamos achacando al maestro Ajá. que omitió prestar auxilio suficiente y bueno, pues ahí están las consecuencias. Y le reclamamos 6 melones. Bueno, sí, es que... Y que se pudra en la cárcel, además. es que, mira. Ay, ¿cómo tratamos esto que no nos falte empatía, que al mismo tiempo no nos echemos al magisterio encima? Es difícil, pero bueno. Finalmente es opinión jurídica. Sí, Y, híjole, es que lamentablemente yo creo que en este caso sucedió lo mismo que en el caso de Fofo Márquez. sí. Pero como que aquí al juez sí le tembló la manita. Sí. Ya en la sentencia al final. Porque finalmente, y lo comentaba por ahí fuera de cámara, ¿no? Que pues quedó como justicia a medias. Sí, Y justicia a medias honestamente no es justicia. sí. Desde mi punto de vista, no hay delito. No sé cómo se haya manejado la defensa por ahí, pero, híjole, es que se suponga que el niño llegó antes de la hora de entrada del maestro. El maestro se entera varias horas después del incidente, porque además esto ocurrió fuera de horario de clases. Y, ok, lo trasladan a ciertos servicios de salud. Lo dan de alta, que ahí es donde yo considero que existe la verdadera responsabilidad. Y posteriormente regresa otra vez y bueno, es cuando acontece el fallecimiento. Aquí la cuestión es, ¿y aquí en dónde se dio la omisión de cuidado? Sí. Empezamos por decir que los delitos de omisión, y probablemente a ti no te lo dijo el doctor en su momento, No, por supuesto pero que a no. nosotros en clase sí lo llegó a mencionar. Me acuerdo mucho de ese detalle que decía: los delitos de omisión requieren una calidad específica del sujeto Sí. activo del delito. No cualquiera puede ser victimario de un delito de omisión. En el caso, por ejemplo, omisión de obligaciones alimentarias, pues tienes que ser el padre. sujeto Sí. pasivo de la obligación alimentaria. De otra manera no puedes incurrir en Sí. ese delito. No hay una calidad concreta. Entonces ya desde ahí me parece que ¿dónde está específicamente la calidad que le necesita el código para que haya omisión de auxilio? Sí lo canalizó con las autoridades correspondientes. Sí hubo Es que llegada a justo un nosocomio y... en ese instante creo Se yo acaba. cesa la responsabilidad. Sí. O sea, Sobre todo porque no es médico. Exactamente, incluso aunque tuviera, ¿no? Porque, digo, supongamos, ¿no? Ignoro por ahí los temas de capacitaciones que requieran algunos maestros, pero supongo que algunos deben de tener cierto conocimiento en materia de primeros auxilios. Sí. Pero primeros auxilios no te hace un experto médico. No. Entonces, digo, de alguna manera, justamente hizo lo correcto. ¿Sabes qué? Vamos a derivarlo al servicio médico correspondiente y pues que sean ellos quienes lo valoren y que hagan lo que le tengan que hacer. Sí. Entonces, yo creo que en ese momento él cumplió con su deber de cuidado. Sí. Ya exigirle alguna cuestión adicional, sobre todo cuando incluso en primer momento el primer servicio de salud a donde fue derivado dijo todo bien, ellos siendo expertos. Ahí es donde podría encuadrar algún actuar negligente. Pero ya no del pero maestro. no en el maestro. O sea, vamos, yo le pienso, ¿no? Yo que doy Ah. clases en un nivel diferente, pero vale, doy clases, pues sí, quizá ves a un alumno con alguna
situación lo canalizas a enfermería, no hay enfermería, lo canalizas al... En nuestro caso tenemos un centro de salud a un lado y ahí es donde cesa, porque finalmente los expertos son ellos. Ahora sí que, como dijo un maestro de la facultad, yo no vendo salud, yo vendo leyes, entonces yo no puedo meterme ahí en temas de salud. Lo más que puedo hacer es canalizar. Así es. Sí, vaya, es que, híjole, no sé, honestamente no sé la fiscalía qué pretendía, qué estaba buscando, porque, insisto, considero muchísimo más viable resultar por ahí en algún tipo de tema de responsabilidad con el primer servicio médico al que se acudió que con el propio maestro. Sí. Sí. Creo que ese era principalmente el reclamo que había en las calles sobre este tema. Sí. Porque dice uno, bueno, pues el maestro no es Superman. No. O sea, únicamente cumple con una función y creo que bastaría con mencionar que la cumplió con diligencia. Sí. Y bueno, si los efectos posteriores derivaron en el fallecimiento, eso no le genera una responsabilidad. No toda muerte es responsabilidad de alguien. Sí, no, es más, incluso, digo, supongamos, ¿no? O sea, el propio incluso servicio médico también podría carecer de responsabilidad siempre y cuando consideren que dentro de su protocolo se cumplió con lo que ellos tendrían que haber hecho. Así es. ¿No? O sea, se hizo la revisión y se acabó. Ya si posteriormente tuvo algún tipo de complicación y los papás por alguna situación a lo mejor no lo llevaron en tiempo y forma, no se dieron cuenta, no sé. Sí. Algo que puede llegar a pasar porque son cuestiones fortuitas. O sea, realmente, sí. Digo, esto, o sea, le puede pasar, así que lamentablemente le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y por ejemplo, en temas de niños, o sea, incluso hasta una fiebre se les puede complicar al grado de pues, algún tipo de complicación posterior hasta incluso fatal, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que entiendo el dolor de la familia, definitivamente. No, yo como papá, híjole, no me imagino, ¿no? En esa situación. Pero, híjole, es que aún así, de todas maneras, uno tiene que saber hacia dónde enfocar sus esfuerzos. Sí. Y si va a haber algún tipo de responsabilidad o algún tipo de sanción para quien sea o alguna forma de, pues, asegurarse de que eso no vuelva a pasarle a alguien más, no iba con el maestro. O sea, insisto, yo creo que el maestro no fue ahí quien en un momento determinado pues así que este chivo expiatorio, ¿no? De alguna manera. Creo que ese es el problema subyacente de todo esto, ¿no? Querer encontrar el chivo expiatorio para ese tipo de cosas y, bueno, confundir muchas veces lo que en la justicia, lo que en el ámbito jurídico pasa, ¿no? Confundir justicia con venganza, que no son sinónimos. Así es. Y justamente por eso yo decía que le tembló la manita por ahí al juez, porque de alguna manera, primero, insisto, no, o sea, yo considero, y no sé cómo haya estado la defensa, pero yo considero que no debió de haber existido responsabilidad penal. Sí. Pero además, digo, supongamos, ¿no? Que incluso desde la vinculación a proceso. Sí, ya desde ahí, sí. Que supongamos que la vinculación a lo mejor, pues esa y un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no? Porque le llaman, ¿no? El famoso estándar mínimo. Ok, está bien. Y además, delito relativamente no grave porque, pues, bueno, no está dentro del catálogo de prisión oficiosa. O sea, supongamos que la vinculación se la regalas al MP. Pero, insisto, o sea, ya para juicio oral y de que de todas maneras determines que sí hay responsabilidad penal, ahí es lo que digo ya, no. O sea, ahí sí ya no. Porque digo, finalmente, o sea, insisto, desde mi punto de vista, debió de haber sido una absolutoria. Sí. Y creo que ahí le tembló la mano al juez para establecer pues que no había responsabilidad penal. Sí, que en realidad los hechos, por más que estuvieran probados en esa misma mecánica que acabas de mencionar, no son en sí mismos constitutivos de delito. No. O sea, que son lamentables es una cosa, bueno. Que sean delito es otra. Es que es justo eso, confundir, ¿no? Decías tú, la venganza con la justicia. Cuando pues son temas separados y ya veo venir por ahí los comentarios, pero si hubiera sido tu hijo, no lo es, y justamente por eso los jueces tienen que ser imparciales, sí, ¿no? Y desvincularse un poquito del tema emocional para enfocarse a cuestiones objetivas. Sí. Y dentro del objetivo, conforme a lo que se ha expuesto en medios, ¿no? Y lo que se ha difundido de este caso, no hay como tal responsabilidad penal. No, en realidad yo pienso que
probablemente, si hay algún ilícito, que eso hay que entenderlo también, si hay algún ilícito, pues esto más se me antoja algo civil, Sí, en donde dices, bueno, pues hay un hecho ilícito que no necesariamente delito, que provoca un daño y Así que, por lo tanto, amerita una acción civil de reparación de daños y perjuicios. Justamente, y de hecho la familia está todavía en tiempo y forma para hacer algún Claro. tipo de reclamación civil, pero civil, ¿no? Exacto. Y muchas veces, incluso hasta en temas de negligencia médica, se tiene esa situación de, no, es que mejor lo manejamos por una cuestión penal, y no, muchas veces puede existir negligencia y no necesariamente existe delito. Sí. Entonces, híjole, yo creo que aquí igual lo mismo pudiera llegar a suceder. No sé cómo se dio el tema con los médicos, pero yo veo más tema de responsabilidad ahí que con la escuela. Sí, No sí, sé. sí. Y aún así dependería de ver el expediente clínico para saber qué fue lo que tuvieron a la vista los médicos para poder dar el alta. Y si esa alta, pues corresponde con lo que normalmente se haría. Sí, un estándar mínimo, ¿no? De cuidado que la hayan tenido. Tampoco esperamos que lo atienda el doctor House, ¿verdad? No. Digo, pero mínimo que dijeras tú, ¿sabes qué? Pues bueno, lo vamos a tener en observación media hora para ver cómo reacciona. A lo mejor tuvo un golpe severo, no sé, se le hizo X prueba, no sé. Sí. ¿No? O sea, eso depende, ahora sí que el famoso depende del expediente clínico, ¿no? Y que si hay una responsabilidad penal, pues vamos, ahí es donde podría encontrarse. Y si no la hay, Dios, en todo caso están las demandas civiles que incluso muchas veces van contra la institución y no contra la persona física, porque, pues sí, yo le vería más responsabilidad al protocolo institucional que al actuar del maestro. Incluso con la propia escuela, ¿no? Que digo, bueno, hay también que los padres lleven a sus hijos antes de horario o que los dejen después de horario. Ahí hay temas que, híjole, ahí hay una corresponsabilidad. Sí. ¿No? Pero, digo, finalmente, el tema de responsabilidad, yo por eso no lo plantearía contra la institución propiamente, sino yo lo veo más viable contra el tema de los médicos tratantes, ¿no? No sé en qué tipo de institución de salud se haya tratado, pero bueno, yo es lo que veo más viable. Pero aquí la cuestión es, ¿qué es lo que quiere la familia? Porque muchas veces ese es todo el problema. ¿Qué colega fue capaz de encuadrar esto de esa forma? Porque pues muchas veces llega el cliente a tu oficina, se sienta en tu escritorio, oye, quiero esto, y hay veces en las que tú le tienes que decir, papá, eso no se puede. Sí, es que esa es la cuestión también, y me ha pasado, digo, estoy seguro que a ti también, que de repente llega gente que pareciera que no quiere escuchar lo que le vas a decir, sino que anda buscando que alguien le diga lo que quiere oír. Sí. Y esos clientes, híjole, son peligrosos de tomar porque en algún momento alguien le va a ofrecer lo que él le está pidiendo. Sí. Pero el problema es que no le va a ofrecer, no le va a garantizar los resultados. No. Entonces, es todo un dilema, ¿no? Porque, digo, finalmente el deber ser de este tipo de asesorías es hablarles con toda honestidad, ¿no? De qué se puede, qué no se puede, cuáles son las opciones, porque en este caso había muchísimas opciones. Hay responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, híjole, o sea... pienso que en algunos casos, si lo que uno quiere es realmente marcar un precedente y quizá evitar que esto vuelva a suceder, temas administrativos donde sabes que se modifiquen los protocolos, son la vía correcta. Así es. Pero es que, pero ahí también el MP se tuvo que prestar a dar seguimiento a esto. Claro. Cuando realmente, vaya, caramba, la Constitución lo marca, o sea, la potestad punitiva es de ellos. Tampoco es de que, es que la familia pobrecita. No, o sea, esto lamentablemente se manejó como un tema mediático. Y como tema mediático yo siento que no le dieron gusto a nadie, ¿no? Sí. Ni a la familia, porque el resultado obviamente no fue el que ellos buscaban. Sí. Pero tampoco al magisterio, porque también el resultado no es el que esperaban. Sí. Porque finalmente esta persona va a salir con antecedentes penales. Sí. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Finalmente, porque, insisto, si lo que se buscaba era algún tipo de resarcimiento de daño, algún daño, alguna compensación punitiva económica, pues la materia penal no era la idónea, ¿no? Yo insisto, o sea, creo hubieron varias formas en que se pudo haber abordado este problema
y generar un resultado completamente diferente. Porque pero... incluso si se encuentra dentro de una institución pública, Ujú. estamos hablando de posible responsabilidad patrimonial del Estado, Así ya es. no responsabilidad patrimonial del maestro, porque también me quedo pensando en que imagínate que le impongan al maestro una indemnización de 6 millones de pesos y él gana 9,000 al mes. Sí, Ajá. sí, 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 sí. Y tampoco es justo. No, no, definitivamente no, pero no sé, digo, insisto, realmente no Sí. entiendo yo con qué objetivo se inició el proceso penal. Te puede servir como base tal vez para generar después otro proceso para reclamo, ¿no? De alguna compensación económica, puede ser. Te puede, digo, pensando, ¿no? De otra forma, buscándole hilos o conexiones, te puede servir como trampolín. Sabes que ya se declaró que hubo negligencia, que hubo algún tipo de Ya te brincas el paso de acreditar que hay algo Sí, ya tienes ilegal. una prueba preconstituida de ilicitud. Sí. Entonces, no sé, podría ser el paso a seguir de la familia. No sé quién los esté asesorando, pero pues bueno, digo, de alguna manera, insisto, yo creo que esto va para largo todavía. No lo sé. Porque si yo fuera el asesor jurídico de la familia, pues les diría, ¿saben qué? Pues ya está aquí, ¿no? Atendiendo a ver qué es lo que Sí. buscan. Y si yo fuera la defensa del maestro, le diría, ¿sabes qué? Pues no, vámonos a la apelación. Sí. Sí, no, no vaya a pasar como en este caso, se me va el nombre de esta serie de Netflix que salió hace tiempo de unos que estaban acusados de secuestro y que pues a la mera hora la fiscalía les hizo creer que no iba a apelar y a la mera hora apeló. Siempre y sí. bueno, fue todo un tema. Sí, no, definitivamente híjole, son temas complicados, pero aquí el hecho es que se perdió una vida, sí. El problema es que, pues, ¿quién es el responsable? ¿A quién se le puede achacar esta responsabilidad? Ese es todo, Sí. ese es todo el dilema. Sí. Ese es todo el dilema. ¿Cómo podemos concluir con este nefasto tema? Bueno, hay varias aristas, pero creo que la primera es que la justicia y la venganza no son sinónimos. Sí. ¿Sí? Que el dolor no es siempre el motivo para promover este tipo de cuestiones. No debería. Pero creo que la más importante, sobre todo para el gremio, es estudien, muchachos, para que no hagan todo penal. Sí, yo creo que esa es la más importante, porque, híjole, los penalistas todo lo ven con cara de delito y pues no siempre es así. Exacto. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios, ustedes qué opinan, ¿no? Igual y como siempre, nosotros somos los que estamos equivocados, porque Puede obviamente ser. todos nuestros comentarios en relación al caso de Fofo Márquez estuvieron mal, Oh, sí. porque Oh, los sí. jueces dijeron lo contrario y resolvieron lo contrario. Pero Claro, bueno, los jueces son infalibles. sí, claro, son los de carrera judicial. Sí. Y yo soy Blancanieves. Ay, a como va Disney posiblemente. Tal vez. Eso sí. Pues colegas, esperamos ver su suscripción, sus comentarios y que compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.